Atención, señores, fuerte testimonio. Años creyendo una mentira. Este canal se llama La Verdad es Católica. Le dejaré el link de este canal para que usted vaya y haga como yo. Mire, usted va le da like y se suscribe al canal. Ya yo me suscribí. Suscríbase a este canal, le dejaré el link para que vayan y se suscriban. Vamos a ver este testimonio porque con los testimonios uno también puede evangelizar y llevar un buen mensaje. Vamos a ver esto. Dale play. El testimonio que vamos a ver hoy es una bomba. Yo sé que es una bomba porque por diferentes razones que he estado investigando es una bomba y esa es una conversa al catolicismo desde el adventismo. Así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar para ver qué podemos aprender de este testimonio. Vamos a prestar atención a ver qué podemos sacar. Ok, me gusta. Vamos a ver esto. Buenas noches y bienvenidos al programa Journey Home. Mi nombre es Marcus Grody, su anfitrión en este programa. Y cada semana tengo el privilegio de presentarles a hombres y mujeres que, por su amor al cristianismo, se comprometieron a seguir lo que era verdadero. Y en ese proceso fueron atraídos de regreso a la Iglesia Católica de una manera que no esperaban. Y creo que eso es muy cierto para la invitada de esta noche. De hecho, ella proviene de un entorno no católico. Eso es hasta cierto punto poco común para nuestros invitados. Teresa Bim es una exadventista del séptimo día, así, que estará aquí para contarnos su historia en un momento. Teresa. Y si tienes alguna pregunta para nosotros, quiero que te asegures de enviarme un correo electrónico a Marcus en Deep in Scripture. Aún así, genial. Marcus en journeyhome.com, incluso escrituras los miércoles por la noche. Te contaré sobre eso en un momento. Pero Teresa, bienvenida al programa Journey Home. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Bienvenida, Teresa. Bienvenida, Teresa. No tenemos exadventistas del séptimo día en el programa tan a menudo. Y creo que es importante que hablemos de eso. Incluso mientras le preguntamos a la audiencia aquí sobre su experiencia con los adventistas del séptimo día, mucha gente confunde a ese grupo con otros grupos que en realidad surgieron al mismo tiempo, pero tienen una idea de la teología completamente diferente. Como cada semana. En el programa, invito a los invitados, a empezar desde el principio y darnos un pequeño fragmento de su camino espiritual. Bien, para empezar, fui criada por los padres cristianos más increíblemente maravillosos. Realmente creo que si todos hubieran sido criados por mis padres, todos serían cristianos. Sin embargo, ellos eran adventistas del séptimo día y en su hogar, tenemos 6 niños en nuestra casa y éramos amados y adorados. Y como mis padres eran adventistas del séptimo día de varias generaciones, con el tiempo se habían vuelto liberales y así que terminamos. Eso también es cierto para los adventistas del séptimo día. Cierto. Quiero decir, en la mayoría de las denominaciones eso también es cierto. Espérense que voy a tirar un capture aquí. Dame un segundo, espérense. Con el tiempo se habían vuelto liberales y así que terminamos. Eso también es cierto para los adventistas del séptimo día. Cierto. Quiero decir, en la mayoría de las denominaciones eso es lo que sucede. Cierto. Sí, es decir, mis bisabuelos, al menos sabemos hasta esa generación, eran adventistas del séptimo día. Y con los adventistas del séptimo día son los que guardan el sábado, ¿verdad? Los años se fueron volviendo un poco más liberales. Así que en nuestra casa estábamos protegidos de las doctrinas tal vez más oscuras del adventismo del séptimo día. Pero por otro lado, nos enviaron a iglesias adventistas y crecimos siendo muy activos en nuestra iglesia. Y mi esposo y yo fuimos educados en las escuelas. Mucha gente no se da cuenta. Tienen escuelas adventistas del séptimo día, así que fuimos desde primer grado hasta la universidad. Nos graduamos. Y tienes familiares que eran pastores, ¿verdad? ¿En ambos lados? Absolutamente. Así es. Muy profundamente. Arraigados en la iglesia adventista del séptimo día. Pero, por mucho que mis padres de alguna manera nos mantuvieran alejados, sí, aprendimos algunas de las doctrinas más oscuras. Y la razón por la que lo sé es que cuando era una niña pequeña, y sé que tenía alrededor de 4 o 5 años, tuve un sueño en el que tenía la mano de mi madre. Y estábamos en una larga fila de adventistas del séptimo día. Y todos estábamos siendo decapitados por guardar el sábado a manos de los católicos. Esos son los que guardan el sábado. Ay, bobo aquí. Vamos a ver cómo fue que ella se dio cuenta de que ellos estaban equivocados, lo que le enseñaron esa doctrina a ella. Eso es parte de su doctrina. Así que sé que eso me influyó desde una edad muy temprana.
Voy a detenerte un segundo. Me di cuenta de que al principio del programa tuve un pequeño problema con el prompter y no di los números de teléfono. Quiero asegurarme de dárselos a todos. Si desea llamar para Teresa nuevamente, ella está en X70 Adventist. Estoy seguro de que tienen algunas preguntas. 1-800-221-9460. Fuera de Norteamérica. Peligrosísimo este tipo de sectas, ¿eh? Peligrosísimo. Oscuro. Doctrinas, eso es lo que quise decir. Equivocada. Viaje a Omiatutenmucom. La leyenda oscura. ¿Así es como se llama? ¿La oscura? Bueno, no, es solo como el lado más oscuro. Doctrinas, eso es lo que quise decir. Y el miedo al catolicismo. Oh, absolutamente. Entonces, Los protestantes le tienen miedo al catolicismo. Díganme en los comentarios. ¿Le tienen miedo al catolicismo así, terror? no es tanto señalar al Papa como el anticristo y todas esas otras cosas, sino realmente sentir que los católicos estaban en tu contra. Absolutamente. Tienen una profetisa llamada Elena White. Y Elena White tuvo una visión, supuestamente tuvo una visión que duró 3 horas. ¿Vivió en qué época? Ella vivió, fue a principios del siglo XIX. De acuerdo. Ok. Y ella había sido parte del movimiento millerita. Mucha gente puede que no lo sepa, pero de todos modos está en mi libro. Pero ellos de alguna manera se separaron. La iglesia adventista del séptimo día surgió del movimiento millerita. Y ella tuvo este sueño, o fue una visión, de que en los últimos tiempos iba a haber una demarcación entre el verdadero cristiano y el falso cristiano. Y la demarcación es el sábado. En otras palabras, si vas a la iglesia el domingo, ellos creen que al final de los tiempos, que para un adventista siempre es inminente, porque eso es parte de lo que creen, siempre hay una inminencia. El Señor está a punto de venir. Y entonces enseñaban que cuando lleguen estos tiempos finales, el sábado será el tema central. Y si vas a la iglesia el domingo y no te arrepientes de eso y te conviertes en guardador del sábado, vas a terminar teniendo la marca de la bestia. No, la marca de la bestia, amigo. Fíjate vos eso, ¿no? Fíjate el juicio temerario que hacen. Y luego, los católicos van a encabezar un grupo ecuménico mundial que va a ir tras los adventistas del séptimo día y los van a perseguir, torturar e incluso matar. No. Y por eso nos enseñaron desde niños que algún día tendríamos que ser mártires por guardar el sábado. Oye, a ellos le enseñan que ellos van a morir por defender el sábado y que los católicos y todas las demás denominaciones son las malas y ellas son las buenas. Amigo, qué quilombo, como dice Santiago. Así que tú tenías una perspectiva completamente diferente sobre la segunda venida de Cristo. Absolutamente. Mientras que la mayoría de los cristianos esperan con ansias ese momento, parece que los adventistas del séptimo día realmente no esperan con entusiasmo la venida inminente por lo que tendrán que enfrentar al menos en periodo previo. Exacto. Es una gran tribulación antes de la segunda venida. Pero todo se basa en el sábado como la doctrina clave. Entonces, los adventistas del séptimo día, ese es uno de los 10 mandamientos. Entonces, ¿ellos siguen los otros 10? ¿Siguen las otras leyes de Moisés? Uy, qué buena pregunta hizo el entrevistador. Escuchen. Ese es uno de los 10 mandamientos. Entonces, ¿ellos siguen los otros 10? ¿Siguen las otras leyes de Moisés? Bueno, los adventistas del séptimo día sí creen que debemos guardar las leyes levíticas sobre carnes limpias e inmundas. Así que los adventistas del séptimo día, como doctrina, no comen mariscos ni cerdo. Pero los adventistas del séptimo día también son conocidos por su mensaje de salud, que dice que ni siquiera deberías comer carne. Y por eso, la mayoría de los adventistas del séptimo día no comen carne. Ojo. Pero hay un montón de otras Sí. reglas en Levítico y Deuteronomio. Y supongo que lo que han hecho es escoger y elegir aquí. Correcto. Ellos enfatizan el séptimo día, enfatizan el diezmo y enfatizan estas reglas alimenticias. Pero todas las otras cosas sobre el sacerdocio. Exacto, no lo hacen. Y sé que ha sido, ya sabes. ¿Tú veías eso cuando eras adventista del séptimo día, que había ese problema con eso? Ay. Sí. Bueno, quiero decir, y todo se reduce a Ellen White, su profetisa, porque ellos afirman ser muy, muy basados en la Biblia, lo cual quiero decir, estudian su Biblia. He conocido a muchos bautistas que creen que realmente van a acorralar a los adventistas en un debate. Algunos adventistas conocen bien su Biblia. La diferencia es que ellos la ven a través del lente de Ellen White. De Helen de White, la profeta de ellos. Y es simplemente algo para lo que te adoctrinan. Así que hasta que puedas, y realmente creo que el Señor te quita eso. Es una gracia que Él concede a ciertas personas para que realmente puedan ver la Biblia por lo que realmente dice. Y como discutimos antes del programa, ambos conocemos a personas muy sinceras, cristianos adventistas del séptimo día, profundamente comprometidos. Realmente lo son, gente muy genuina. Personas encantadoras, encantadoras. Toda mi familia lo es, casi. El 90% de mis amigos son adventistas del séptimo día y los quiero. Lo recuerdo.
Trabajé con un caballero que era adventista del séptimo día cuando trabajaba en Dow, en Midland. Era un técnico que trabajaba conmigo y todos los días compartía conmigo. Su estudio bíblico matutino era largo y todos los versículos por los que pasaba, muy sincero, estudiantes de las Escrituras profundamente comprometidos. Pero como dijiste, muy enfocados en ver las Escrituras, por supuesto, no a través de la tradición católica, sino con una tradición diferente, la tradición que comenzó con Ellen White o comenzó con los Milleristas y luego fue de alguna manera ampliada por Ellen G. Blanco. Bien. Los Milleristas creían que el Señor iba a venir el 22 de octubre, 22 de marzo de 1844, 22 de octubre de 1844. Había entre 50,000 y 100,000 personas en la costa este que dejaron sus trabajos, dejaron sus granjas, dejaron sus hogares para apoyar a Miller y a todos sus evangelistas para difundir este mensaje. Y luego cuando él no vino, tuvieron lo que se llamó el Gran Chasco. Quiero decir, y realmente es una parte muy, muy triste, de la historia que no conocemos como estadounidenses. Pero de todos modos, un grupo de esos milleritas simplemente no podía aceptar el hecho de que algo había sucedido. Ellos creían que el 22 de octubre hubo un hombre llamado Hiram Edson, que, según se dice, tuvo una visión que decía que el Señor no vino a la tierra ese día. Pero lo que sí hizo fue pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces comenzó el juicio real de el pueblo de Dios en ese momento, en 1844. Y entonces Ellen White tuvo todas esas visiones para respaldar esta idea. Así que absolutamente todo se ve a través de los ojos de Ellen White. Y entonces... ¿Los Milleritas eran del séptimo día? No. De acuerdo. Entonces eso era de Ellen. Así es. Inclinación blanca. Sobre eso. Ahora, estoy en lo correcto al decir que, por un lado, que de hecho hay adventistas del séptimo día que reconocen que muchas de las cosas que Ellen G. White dice en sus libros son contradictorias o no bíblicas, una variedad de temas o profecías que se han cumplido, pero de las que los adventistas del séptimo día realmente no pueden hablar. Bueno, creo que ellos no creen eso. Creo que realmente creen que se van a cumplir. Creo que rechazan completamente la idea de que todo lo que ella dijo no era verdad y no ven las contradicciones. ¿Hay algunos que sí lo han visto y han tenido problemas por ello? Oh, sí. A mí. Bueno, ya llegaremos a ti, pero me refiero en el sentido de, ya sabes, adventistas del séptimo día que han estudiado las Escrituras, han estudiado la historia, han estudiado y reconocido. Aquí hay problemas. Bueno, está bien. Los adventistas del séptimo día tienen su propio sistema educativo y publican, tienen todas estas casas editoriales y publican sus propios libros. Y así, cada vez que leen algo sobre la historia cristiana, está sesgado para adoctrinar a los niños en lo que ellos creen. Y es muy, muy difícil, especialmente cuando estás gobernado por el miedo. Porque cuando te dicen que todos allá afuera van a ser engañados por el anticristo, tú solo más te vale aferrarte con todo tu corazón a estos principios y a estas cosas que te han... Ahí Melanie hace una pregunta que creo que es muy buena. A ver. La perdí, pero creo que la pregunta acá está. La pregunta es si la iglesia católica considera a los cristianos, si los considera cristianos a los hermanos separados, sí, claro que sí. adventistas Hermano esperado. o no. Es una pregunta buenísima. Bueno, sí, la iglesia considera a los adventistas como cristianos, pero Sí, los adventistas creen en la Trinidad, ¿verdad que sí? Si creen en la Trinidad y tienen el bautismo, me parece que sí. pero con algunos matices, hay que matizarlo, Ojo. porque es cierto que ha habido cambios en esto de las contradicciones de los adventistas, como toda secta, en el buen sentido de la palabra, no lo digo peyorativamente, que se aparta de la Iglesia Católica, tiende a la corrupción. Mientras más se aleja una comunidad del catolicismo, más tiende a corromperse. Entonces hay que matizar esta consideración de los adventistas como cristianos, ¿no? Porque antes en estos iluminados que se han levantado eran unicitarios y luego se corrigió eso y típicamente los adventistas son trinitarios y han recibido el bautismo válidamente. Claro, si son trinitarios, sí, ya. No, ahí somos hermanos todos en la fe. Válidamente, ¿no? En la mayoría de los casos. Creen en Cristo como Hijo de Dios y Salvador, de eso lo tengo entendido. Aceptan la Biblia como palabra de Dios, reconocen muchas verdades fundamentales del cristianismo, y esto los coloca de alguna manera
dentro de la categoría que está en el catecismo de la iglesia como comunidades eclesiales. Obviamente separadas del tronco, separadas, no en plena comunión con la iglesia, pero estarían dentro de estas comunidades eclesiales, ¿no? No se consideran iglesia, obviamente, no se consideran plenamente iglesia, como la iglesia católica entiende el término, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se consideran? Bueno, porque rechazan el magisterio legítimo de la iglesia y se arman uno propio, ¿no? Se arman un propio magisterio, niegan varios sacramentos. ¿Niegan varios sacramentos? ¿Cuáles? Sí, niegan varios sacramentos y tienen doctrinas muy problemáticas. Sin duda. Bueno, supongo que la confesión de pecado y el cuerpo y la sangre de Cristo es real. Sin lugar a dudas, muy problemáticas. Entonces, en virtud del bautismo y por su fe en Cristo, se los considera cristianos, ya que son trinitarios también, ¿no? Okay. Pero hay que hacer una distinción grande, Al estar fuera de la plenitud de la iglesia, están en un grave peligro. Al negar el magisterio oficial de la iglesia, están en grandes peligros, ¿no? Por eso es que la Biblia dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y todo eso. Y él le va a decir, apartaos de mí, no lo conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad si yo estoy predicando al Señor, estoy haciendo milagros, echando fuera demonios? ¿Por qué el Señor me va a decir así? Esa es muy buena pregunta. Y todo indica que es que no estás en la verdadera iglesia de Dios y no estás enseñando la verdadera doctrina y estás llevando a más personas a perderse, a perder su alma. Entonces, por eso es que ese versículo dice eso. No hay otra explicación. Díganme ustedes qué opinan. Seguimos. No niegan niegan a Cristo como Dios, ¿no? Y eso es clave. Eso es clave. Sí. Eso es clave. Así que básicamente eso espero que responda un poco tu pregunta, Melanie. Existe en una pequeña zona donde se enseñaba eso. No, estas son doctrinas fundamentales para todos los adventistas del séptimo día. Y como hablábamos antes, muchos adventistas son adventistas culturales. Fueron criados en la iglesia. Se sienten seguros y cómodos como adventistas. Realmente no lo han sido. No han estado realmente fuera en el mundo para que se cuestione lo que creen. Y entonces, ya sabes, ellos simplemente lo aceptan. Es verdad. Y entonces, durante la mayor parte de tu juventud, simplemente aceptaste lo que te tocó y eras parte de la familia. No, yo era uno de los que... Tú eras el que... Yo era un rebelde. Así es. Sabes, algo anda mal contigo. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar esto? Y yo solo, no sé qué era. De hecho, me encantaba ser adventista del séptimo día. Ojo. Acepté totalmente la mayoría de sus doctrinas, excepto que vi mucha hipocresía. Porque Lucas Fernández dice... Mira lo que ella dijo, que a ella le encantaba ser adventista. Eso le pasa a muchos protestantes, que estén descubriendo que su doctrina, que hay cosas raras, como que no encaja. Y ellos, al estar ya acostumbrados a su iglesia protestante, a cómo se comportan allá, los amigos que hacen, ya la costumbre, se le hace difícil dejar esa iglesia protestante, que ellos mismos se están dando cuenta de que no, como que hay algo que no está bien. Y eso será muy difícil para muchas personas, dejar esa comunidad, se sienten bien en ese lugar. Entonces va a ser muy difícil para muchas personas dejar esa iglesia e ir donde está la verdad. Muy difícil. Lucas Fernández dice, tenía entendido que consideraban solo los hermanos separados los protestantes históricos, las organizaciones coercitivas no entran en eso. Bueno, lo que pasa es que habría que matizar eso de organizaciones coercitivas, ¿no? La iglesia no limita el término hermanos separados solo a protestantes históricos, como por ejemplo luteranos, anglicanos, calvinistas, presbiterianos, no. La expresión incluye a todos los bautizados válidamente. Con la fórmula trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo. A todos los bautizados legítimamente con la fórmula trinitaria. Exacto. Que creen en Cristo, aunque sus comunidades no son llamadas iglesias en sentido pleno. No son llamadas iglesias. O sea, porque no están en la plenitud de la verdad. Sino son comunidades eclesiales, ¿no? Entonces, eso es importante. Recibieron bautismo válido, confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, como Dios, Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz.
aunque no estén en plena comunión con la Iglesia Católica, ¿no? Pero, claro, en ese problema, en ese conflicto, alguien que es adventista, pues bueno, ya está, entonces sigo. O, yo soy pentecostal, entonces sigo con la mía. No, mientras más lejos de la Iglesia Católica, peor es. Así que vamos a continuar. Pueden usar relojes Rolex, pueden usar broches hermosos. Vi algo de hipocresía a lo largo de los años, y eso fue lo que me abrió los ojos. Después de que mi esposo y yo nos casamos, inmediatamente comenzamos a formar una familia. Y me involucré en un movimiento pro vida. Igual, me dijeron que era una rebelde, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día es, en su esencia, pro elección. Ojo. Pero ellos dirán que es bajo lineamientos estrictos. Y eso fue lo que empezó a resquebrajar mi base. Eso es sorprendente. No creo que la mayoría piense en los adventistas como proelección. La mayoría de ellos son pro vida. Adventistas son pro vida. Individual, sí. Así es. Pero ellos su doctrina está como en un punto intermedio, así que en realidad puedes ver lo que quieras. Si eres proelección, puedes tomar su doctrina y decir, mira, son proelección, lo mismo si eres pro vida. Pero lo interesante es que los hospitales adventistas del Séptimo Día no tienen que regirse por las directrices adventistas del Séptimo Día sobre el aborto. Y así, algunos hospitales adventistas del Séptimo Día practican abortos, incluso abortos por nacimiento parcial. Y eso fue algo que me perturbó mucho. Así que supe, aquí hay algo que no está bien. Con una iglesia que dice que todo se basa en el mandamiento de recordar el día de reposo y luego no lo hacen, ya sabes, Mientras lo hagas bien el sábado, entonces todo lo demás está bien. Y eso no es así, eso es una caricatura. Cierto. Pero la mayoría de los adventistas del Séptimo Día son pro vida. Ni siquiera están al tanto de que la iglesia realiza abortos. Así que son conservadores respecto al sábado. Son conservadores respecto al bar. ¿Qué mejunje que se hace cuando se está lejos de la iglesia, ¿no? Las leyes dietéticas. Pero en temas como Pregunta Lucas, dice, ¿y es válido el bautismo si el que bautiza no tiene sucesión apostólica o las manos consagradas? La respuesta es sí, en tanto y en cuanto la intención de la persona que lo haga sea hacer lo que hace la iglesia, en tanto y en cuanto se use agua, se use el agua natural y la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que eso es importante. Eso es importante aclararlo, ¿no? Seguimos. Aborto y otros asuntos similares. Absolutamente. Y eso es una de las cosas que me parecían muy, muy hipócritas. Mis padres eran considerados muy liberales porque nos dejaban tomar Dr. Pepper de niños porque ni siquiera podías tomar cafeína. Eso estaba prohibido. Quiero decir, ya sabes, cuando ibas a la academia, muchos chicos iban a academias adventistas y se escapaban del campus para conseguir un Dr. Pimienta. Y eso era realmente, realmente malo. Entonces dirías que la teología adventista del Séptimo Día era una teología de justificación por obras. Ojo. Ellos creen absolutamente que el Señor hizo todo por ti. Pero si amas al Señor, entonces harás lo que los adventistas te digan que hagas. Para poder estar bien, eres salvo por Dios. Tienes que seguir siendo salvo. Guardas el sábado. Estás rechazando algo fundamental para el Señor en sus ojos si no guardas el sábado. Si no guardas el sábado, ¿puedes perder tu salvación según los adventistas del Séptimo Día? Habría mucha gente que diría que sí. Creo que mi generación y los más jóvenes dirían que no, pero ¿por qué no guardarías el sábado? Fíjate vos cómo una distorsión de la verdad te puede llevar a un extremo. Consideran que si no guardas el sábado, te perdés. Fíjate vos cómo parece algo tan pequeño, pero te lleva al extremo. El llevar al extremo pasajes bíblicos sin la autoridad magisterial legítima te lleva a estos desastres. Señor te lo dice. Ya ustedes saben, todas las personas que no guardan el sábado para ellos están perdidos. Porque si tú no guardas el sábado y eres de esta secta del Séptimo Día, entonces no van para el cielo. O sea, todos los que no guardan el sábado están perdidos. Amigo. Dicen los 10 mandamientos. ¿Por qué amarías al Señor y lo desobedecerías? Sería tu argumento. Entonces, siendo el rebelde que eres y tus ojos se abren respecto al tema provida, ¿qué pasó entonces? ¿Fue esa realmente la chispa que te impulsó? Cuando dejamos la iglesia adventista, el mundo se nos abrió. Espera, un segundo. ¿Cómo fue? Cuando dejamos los adventistas, el mundo se le abrió, se le cayeron las escamas de los ojos. ¿Qué te impulsó? Cuando dejamos la iglesia adventista, el mundo se nos abrió. ¿Qué? Espera un segundo. Quiero decir, hubo mucho entre medio. Bueno, básicamente nosotros
nosotros solo. Miramos las escrituras. El Señor vino y simplemente nos abrió los ojos. Es todo lo que puedo decir, porque sinceramente... Un milagro, señores. Eso todo que es un milagro, porque que una gente que tiene años y años, que te están metiendo en la cabeza una doctrina y muchas doctrinas raras, que de pronto así tú puedas ver la verdad, eso es un milagro de Dios. El Señor vino y simplemente nos abrió los ojos. Es todo lo que puedo decir, porque sinceramente me encantaba ser un apóstol del séptimo día. Estaba muy involucrada en la iglesia. Escribía para la iglesia. Era muy activa en la escuela sabática. Eso es como su escuela dominical. Gracias, Melanie. Gracias por hacerte miembro del canal. Hermanita, muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Un abrazo. Estaba en el coro. Era tan activa. De hecho, me encantaba. Es solo que había algunas cosas que me molestaban por el costado. Y pensaba que si yo, ya sabes, reformaría la iglesia. Tu objetivo no era dejar la iglesia. Absolutamente. Devolverle la vida. Y luego, en un momento, mi esposo y yo simplemente nos miramos y dijimos, esto es simplemente tan incorrecto. Esto está tan mal. Tenemos que irnos. Y así, simplemente por fe, pero realmente me rompió el corazón. Sabía que eso estaba traumatizando a mi familia y a mis hermanos y hermanas. Porque eras abierta sobre algunas de estas cosas que estabas descubriendo. Bueno, quería que supieran por qué nos estábamos yendo. Que no era porque los adventistas creen que uno no deja la iglesia por razones doctrinales. Que la dejas porque te han herido. Alguien te hirió. No pueden comprender, ni con el corazón ni con la mente, el hecho de que alguien se iría por doctrinas. Así que los sentamos y les explicamos, o al menos les escribimos y les explicamos por qué. Y luego, una vez que nos fuimos, teníamos un mundo abierto para nosotros porque no lo sabíamos. Y solo queremos abrazar a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así que mi esposo es enfermero itinerante. Pero entonces, de ahí, ¿para dónde se fueron? ¿Para qué iglesia? ¿Qué? ¿Se fueron para la católica o para cuál? Esto me está gustando, escuchen. Vamos a abrazar a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Así que mi esposo es enfermero itinerante. Así que cada vez que nos mudamos a una pequeña zona, porque nos mudamos aproximadamente cada 6 meses a un año, yo investigaba todas las diferentes iglesias y de verdad, honestamente, íbamos como a 4 iglesias diferentes por semana. Ya sabes, íbamos a una iglesia metodista y a una iglesia luterana. Y entonces... Ok, ella estaba en esa búsqueda de la verdad. Ella todavía no sabe cuál es la iglesia. Andaban buscando. ¡Wow! Entonces, eso fue realmente maravilloso. Tengo curiosidad en, ¿estaban descubriendo su teología o solo captando el ambiente de la adoración? El ambiente de la adoración, pero no me daba cuenta de que en cuanto empezaban a hablar, surgían preguntas. Porque uno decía, un pastor que podía leer el griego y el hebreo en el idioma original, y amaba al Señor y estaba lleno del Espíritu, nos decía, esto es esencial. Esto es, quiero decir, sabes, no puedes ser bautizado de bebé. Luego... Ahí está la doctrina. Ahí comienza a hacerle ruido a ella. No puede bautizarte de bebé. Vamos a ver qué pensó ella después. Nos decía, esto es esencial. Esto es, quiero decir, sabes, no puedes ser bautizado de bebé. Luego otro decía, debes hablar en lenguas. Y así recibíamos estos mensajes confusos. Entonces, a ti te llega la pregunta, ven acá, ¿quién tiene la verdad? Este pastor que me dice esto, aquel que me dice aquello, entre toda esta gente, ¿quién tiene la verdad? ¿Por qué cada quien piensa distinto? Y entonces, nunca lo olvidaré, ¿sabes? Había tantas cosas diferentes sucediendo, teníamos cosas paralelas ocurriendo, pero una cosa que realmente nos llevó a pensar más seriamente sobre el catolicismo fue que teníamos un pastor al que yo acudía. Es un pastor bautista maravilloso con su MDiv, un apologista cristiano, realmente es un hombre maravilloso. Y yo confiaba en él. Y le dije, ¿está bien? Dime. Yo leo la Biblia de una manera un poco diferente a lo que tú dices. Y leo la Biblia de una manera un poco diferente al pastor metodista al que asisto. ¡Uy, amigo! ¿Cómo sé si estoy dentro de los límites de la buena razón? Él me miró y me dijo, bueno, debes mantenerte dentro de los límites de la tradición cristiana. E inmediatamente, bien, no hice la pregunta de seguimiento, pero la pensé. Ay. ¿Cuál tradición cristiana? Tienes a los luteranos, tienes a los calvinistas, tienes a los católicos. Claro. Tiene a los luteranos, escuchen, y a los católicos, escuchen el final, escuchen. Luteranos, tienes a los calvinistas, tienes a los católicos. Claro. A los católicos. Claro, ¿qué tradición? Y si hablamos de tradición, ¿cuáles años? Años 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Amigo, está dando en el clavo casi. Sabes, realmente nunca había ido allí antes de manera seria. Y al mismo tiempo, una de las cosas realmente interesantes fue que tan pronto como dejamos el adventismo, nos metimos en internet y
entramos a un grupo de Yahoo católico protestante, que era un grupo de discusión. Yahoo, wow, yo no me acordaba de eso. Yahoo, eso hace muchos años, cuando se usaba Messenger y todo eso. Y se convirtió en un debate. De todos modos, una cosa que notamos es que los católicos usaban las escrituras en los debates y nosotros pensábamos... No, un católico usando la Biblia, no. Ellos dicen que no, que los católicos no usan la Biblia. Y los católicos han evangelizado el mundo desde 2000 años en eso. Las escrituras en los debates y nosotros pensábamos... No, los católicos usan las escrituras. No. Esto no puede ser cierto. Nos habían dicho... No puede ser cierto. Los católicos no usan las escrituras. No, no. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡No! Ellos habían dejado de lado las escrituras hace mucho tiempo, pero estaban usando la Biblia. Estaban usando la historia cristiana que nadie había usado antes y estaban usando la lógica. Y cuando digo los católicos... ¡No! Los cristianos, los católicos usando la lógica. ¡No! Quiero decir, esto me molestó mucho, pero los católicos les estaban ganando por completo. Uy. Y quiero decir, eran simplemente un poco... Eran argumentos fenomenalmente bien estructurados. Ok, ella estaba viendo un debate, era en Yahoo. Y mi esposo y yo descargábamos esos debates y simplemente discutíamos y llorábamos. ¿Qué? Y finalmente llegamos al punto en que creímos que esos tipos como David Brock y Chad Mackins se lo estaban inventando. Pensábamos que realmente no estaban representando el verdadero catolicismo. ¿Qué? Y eso nos impulsó a tomar el catecismo y empezar a leerlo. Y así empezó. Ahora, ¿qué pensaría un adventista del séptimo día si descubriera que alguien en la iglesia estaba leyendo el catecismo de la iglesia católica? En general, O simplemente estarían horrorizados. Simplemente dirían, ¿sabes que vas a ser engañado? ¿Sabes? Estarían orando por ti. Quiero decir, y así fue como crecieron todos ustedes. Bien, así que tienes el catecismo en la mano. ¿Todavía sientes eso? estaba aterrada. Mi esposo era mucho más... Sí, esto es, ¿sabes? Él estaba muy... Ay, 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 ay. Esto se está poniendo bueno. Señores, denle like, suscríbanse al canal. mucho más enamorada de la iglesia adventista del séptimo día que mi esposo, de todos modos. Y así que realmente tenía miedo. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta, ¿sabes? Esto es hermoso. Hermoso, como una joya. Siento que he encontrado la perla de gran valor. Estas son doctrinas maravillosas y a veces tienes que dar un paso de fe. No recuerdo, uno de los padres de la iglesia primitiva dijo que debes creer para poder entender. Y eso encaja perfectamente. Tenía que decirme, ¿de acuerdo? Esto tiene demasiado sentido, pero no puedo creerlo en mi corazón. No puedo llegar ahí emocionalmente. Y el Señor finalmente nos llevó. Es un gran problema eso. Es un gran problema cuando intelectualmente vos decís, bueno, pero es razonable, pero luego no lo podés abrazar. No lo podés abrazar. Es algo emocional, es algo espiritual, es un entrenamiento muy anticatólico, ¿no? Es fuerte lo que dices, es muy real, es Sí. muy real. Porque incluso cuando vos pensás, fíjate vos, Hay personas que dicen, no, aunque la iglesia católica esa sea la verdadera, la de Jesús, yo no voy para allá, no me gusta, no la quiero. Yo he escuchado eso, señores, me lo han dicho. cuando vos pensás el caso de la Virgen María, de la Santísima Virgen María, uno lo piensa desde la razón y es razonable el hecho de que María haya sido preservada del pecado original, en virtud de Cristo, por quién iba a ser la persona que iba a llevar en su vientre. Entonces, desde la razón, uno lo entiende y dice, bueno, puede ser que por la misión, por el valor incomparable, único e irrepetible de la Santísima Virgen María, es razonable de que haya sido preservada del pecado original. Es razonable la Inmaculada Concepción. Es razonable desde la razón y la lógica, es razonable de que haya sido asunta al cielo. Pero después del protestantismo es por este entrenamiento que uno recibe, que se mete en las venas. Toda la vida diciéndole al protestante, los pastores diciéndole, no, eso es mentira de los católicos. ¿Dónde está escrito eso? Que la Virgen María está en el cielo, fue asunta al cielo, que fue sin pecado, que antes, durante y después del parto. ¿Quién dijo eso? Comienzan a envenenarle el corazón. Qué pena, Dios mío.
un gen que se mete en las venas, digo yo siempre, es lo primero que te produce es un rechazo bien fuerte, ¿no? Bien fuerte, pero uno desde la razón dice, bueno, es razonable que su sangre, que la sangre que corre por las venas de la Virgen María hayan sido preservadas del pecado, dado que quien iba a llevar en su vientre es Dios 3 veces santo, ¿no? Entonces, desde ese plano, pero después abrazarlo es todo un tema. En esa dirección es irónico que uses la palabra mundo. La perla de gran precio es uno de los libros de Ellen G. Libros Nancy, Dios te bendiga, querida hermana. No puedo gusto verte. Podría estar equivocado y tal vez sea uno de los libros mormones que tengo. Crecí como que conseguía un libro. Pero es interesante que haya todos estos otros grupos allá afuera que piensan que han encontrado esa gran perla. Y como dijiste, el único lugar donde no esperabas buscar o no querías buscar, de hecho, donde teníamos miedo de mirar, resultó ser el que realmente estaba dando en el clavo. ¿La sacaba del estadio? La sacaba del estadio. De una manera muy honesta, muy abierta, y por eso todos los invitados aquí en el programa, por eso estamos aquí. Bueno, también es único que tu esposo y tú estuvieran en las mismas etapas en esto. No siempre es así, ¿verdad? Quiero decir, ambos están siendo abiertos. Eso es una gran bendición. Sí, muchos de mis amigos que están saliendo de la iglesia adventista del séptimo día, yendo hacia el protestantismo tradicional, sus cónyuges se quedan en la iglesia adventista y eso es muy, muy difícil. Así que realmente fuimos muy bendecidos. Entonces estás leyendo el catecismo, te estás sintiendo realmente inspirado por ello. Quiero decir, ¿en qué momento decides que la aguja realmente se va a mover en esa dirección? ¿O fue eso realmente, el catecismo? Bueno, simplemente... Ok, cuando ella leyó el catecismo del católico, ¿qué pasó? Vamos a ver. No creíamos lo que la gente en la línea nos decía, así que finalmente decidimos ir a una iglesia católica y averiguarlo. Y vamos a decir, está bien, ustedes simplemente no saben lo que su iglesia cree. Así que nosotros, ellos no tienen escuela dominical. Así que alguien dijo, bueno, simplemente únanse a la RCIA. Y así nos unimos sin tener absolutamente ninguna intención de convertirnos en católicos. Solo que... Se unieron, comenzaron a investigar sin pensar que se iban a unir a la iglesia católica, que iban a abrazar la iglesia católica. Esto está bueno, señores. Por eso es que dicen que uno a veces tiene unos planes, pero el Señor, Dios, tiene otros planes. Esto está bueno. Queríamos ver si estas personas no estaban diciendo la verdad sobre lo que los católicos creen. Esta pregunta es buenísima. Abrazo, Carlos. Y verdad que cuando te vienen dudas como protestante, la tendencia es rechazarla como un engaño del diablo. Primero, cuando te vienen dudas ya es un gran paso, es una gran gracia de Dios. Ojo, escucha lo que dice. Es el Lautaro, ¿verdad? Escucha lo que dice, escuche. Engaño del diablo. Primero, cuando te vienen dudas ya es un gran paso, es una gran gracia de Dios. Cuando te vienen dudas es un gran paso, una gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí ya tú vas a comenzar a investigar si lo que te están enseñando o lo que te dijeron es verdad. Y entonces tú puedes llegar a la verdad. El Espíritu Santo te va a comenzar a guiar. La duda. La duda dentro de típicamente de lo que llamamos el protestantismo es una gran gracia de Dios. Es una gran gracia de Dios cuando el protestante y cuando se da vuelta y mira a la Iglesia Católica y duda de su propia fe, es una gran gracia eso. Sí. Pero aún así quedan muchas columnas para derribar, porque el protestante típicamente por este gen, cuando digo el protestante no hablo de personas como para decir, el protestante en sentido peyorativo, no en sentido despectivo, no lo digo eso, hay muchos protestantes que dicen, no, a mí llámame protestante, me gusta que me diga protestante para separarme de la Iglesia Católica, ¿no? Pero el protestantismo te inyecta en las venas un virus, para mí sumamente letal, que es el virus del iluminismo, ¿no? El virus del iluminado. Yo tengo la razón y yo interpreto los pasajes, y cuando vos le preguntás, bueno, pero hay comunidades protestantes históricas que piensan diferentes a vos, te dicen, bueno, pero los equivocados son ellos, ¿no? Entonces, yo soy el que estoy bien, todos están equivocados. Entonces, es el síndrome del iluminado. Sí. Vos te sentís que tenés la correcta interpretación de todo, y cuando vos dudas, decís, y si me equivoco, ahí es una gran gracia. Ahí comienza el milagro, si vos en un acto de humildad profundo decís, bueno, quizás me estoy equivocando, porque incluso hay comunidades protestantes que han cambiado de doctrinas a lo largo de los años infinidad de veces,
lo creen y lo ven como una evolución, ¿no? Lo ven como que vamos mejorando, pasan de ser calvinistas a arminianos y lo ven como ahora estamos mejor, antes estábamos evolucionando, ¿no? En la fe, y en realidad no es un desarrollo de la fe donde se va comprendiendo la revelación como sucede en la Iglesia Católica, no, es una evolución tan grande, la evolución que cambia de forma, es como de pronto es tiburón y pasa a ser un gorila, ¿no? En sentidos más sencillos, no, y eso no sucede. En la realidad la fe no evoluciona, sino que hay un desarrollo de la comprensión de la revelación, como muy bien explica la Iglesia Católica. El protestantismo es otra cosa muy, muy diferente, muy, muy diferente. Así que buena pregunta, Carlos. Seguimos. Y entonces, solo recuerdo haber ido con el padre Ernest. Y esto muestra cómo los protestantes realmente no tienen idea de lo que creen los católicos. Porque lo primero que hice fue que estaba temblando. Y fui con el padre Ernest y le dije, si me hago católico, ¿puedo seguir teniendo una relación con el Señor? Él solo me miró y se rió. Así que, ya saben, que Dios bendiga a estas personas. Las personas que trabajan en la RCIA son tan pacientes con quienes tienen tantos malentendidos, porque yo los volví locos a todos en todas mis preguntas. Y ellos fueron increíblemente pacientes y me lo explicaron. Y sí, la Iglesia Católica sí creía lo que decían en internet. Y luego empezamos a leer a los padres de la Iglesia. Comenzaron a leer a los padres de la Iglesia. Los discípulos de Jesús, los padres de la Iglesia, año 200, 300, 400, 500. ¿Qué creían esos discípulos de los discípulos que se llaman los padres de la Iglesia? ¿Qué profesaban? ¿Qué creían? ¿Qué doctrina? Señores, si comienzan a leer a los padres de la Iglesia, años 100, 200, 300, 400, se van a llevar una gran sorpresa. Que probablemente ya has escuchado esto, ¿qué? 3 o 4 mil veces. Una vez que lees a los primeros padres cristianos, ellos son católicos en sus creencias. Claro. Y cuando vimos... Eran adventistas del séptimo día. ¿Qué? Eran adventistas del séptimo día. Y, por supuesto, incluso Ellen White dice que ellos fueron engañados. Que incluso una sola generación, ya sabes, las personas sobre las que los apóstoles impusieron las manos y les dijeron, me voy. Tú eres la persona que va a continuar con esta verdad. De alguna manera, en esa sola generación lo arruinaron todo. Así que, y eso es simplemente fenomenal. Mi esposo y yo inventamos un acrónimo. Es la palabra francesa. Para hombre, un hombre hermoso es un beau. Y decidimos que, ya sabes, si los católicos tenían razón sobre estas 3 cosas, no importa si están equivocados en absolutamente todo. Sí, ojo. Oremos, si querés escribirme al mail, como dice Melanie, querés compartirnos tu testimonio, buenísimo. Lo demás. Ahora, hemos llegado a creer que no es así. Una cosa para los que van llegando, cosa importante, todo esto que estamos viendo es la providencia de Dios que nos permite poder doblar todos estos testimonios que están en inglés, que los tenemos exclusivos en este canal. No hay... Señores, y es verdad, están haciendo un trabajo muy bueno en este canal que se llama La Verdad es Católica. Están traduciendo estos testimonios, lo están traduciendo al español, porque no está al español, lo están haciendo con inteligencia artificial y de verdad que están haciendo un buen trabajo. Así que les dejaré en la descripción el canal de La Verdad es Católica. En la descripción estará el link. Usted va y se suscribe a este canal que es muy bueno. Seguimos. Tuvimos algunos problemas con las doctrinas marianas, ya sabes. Simplemente muchas de las mismas dudas que tiene todo el mundo. Y llegamos a este núcleo, la Biblia. Hicimos un estudio de la historia del cristianismo. La Biblia se había desarrollado y pensamos, realmente me sentí devastada cuando descubrí que esta preciosa Biblia fue desarmada por los reformadores, que eran los mismos que decían sola escritura. Ellos rechazaron la autoridad de la Iglesia y dijeron, la Biblia es nuestra única autoridad. Y luego decidieron, bueno, voy a sacar esto. ¿Y podemos hacer esto hoy? ¿Podría Ellen White hacerlo entonces? ¿Sabes? En el momento en que nosotros... De hecho, recuerdo haber leído, tal vez fue en tu libro, sobre un currículo en particular que se usa en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una especie de condensación de la Biblia que incluye en ella escritos de LNG, sin siquiera distinguir si se trata de una cita de la Escritura o de LNG, blanco. Lo llaman la Biblia y dicen que es una paráfrasis, pero la llaman la palabra clara. Pero la tratan casi como si fuera la Biblia.
Sabes, muchas veces cuando alguien entra a la iglesia, se le da como un regalo. Así que ahí lo tienes. Estás mirando. Dijiste, inclínate. Eran 4 cosas, ¿verdad? Bueno, la Biblia. Y estas están un poco fuera de orden, porque lo más importante para mí era, bueno, mi marido era la Eucaristía. Cuando ambos entendimos la Eucaristía, mi esposo dijo, quiere que todos lo sepan, porque no pudo estar aquí, que ni siquiera puede hablar de la Eucaristía sin emocionarse hasta las lágrimas. Él es una creencia realmente extraordinaria. Abre un mundo de comprensión sobre Dios y cómo Él nos mira en la Eucaristía. Yo es simplemente los pobres. Dios y cómo nos mira en la Eucaristía. Es simplemente la ventana para comprender tantas cosas maravillosas sobre el catolicismo. Y luego está la autoridad. Y entró el momento. Sabes, mis amigos en línea dijeron, recorre la Biblia, empezando por Mateo, recórrela y no busca la autoridad. Está ahí y nunca te enseñan a buscarla. Sabes, como protestante, nunca te enseñan a buscarla. Simplemente nunca lo ves de esa manera. Fíjate vos, te dicen, sí, vos lees la Biblia. No, pero ¿dónde está la autoridad visible? Vos lees la Biblia. ¿Ves? Si realmente te pones a buscar a Pedro, ahí está. Y luego, la unidad. Y el hecho de que Jesús, lo último que les dijo a sus discípulos, creo que está en Juan 6 o algo así, cuando da su discurso en Getsemaní. Discurso bueno, en Juan 17 es esa gran oración familiar, ¿verdad? A ver. Y él dijo, simplemente permanezcan juntos, permanezcan unidos. Y lo que notamos de todos los protestantes es que dicen que están unidos en espíritu, pero en cuanto surge algo que no les gusta, se separan. Jesús dijo, permanezcan unidos, una sola fe, un solo espíritu, una sola doctrina, una sola iglesia. Y los protestantes, cuando se ponen guapos con su pastor, su pastora, se van y forman otra iglesia, otra protestante, y cada quien cree distinto. Me parece que eso no es bíblico. O sea, no están haciendo lo que dice Jesús. Están unidos en espíritu, pero en cuanto surge algo que no les gusta, se separan. ¿Hay divisiones en el adventismo del séptimo día? ¿O hay un solo grupo unificado? Bueno, se dividen en muchas ramas. Han tenido varias. Tienen a los adventistas del séptimo día reformados y tienen a los adventistas del séptimo día rama davidianos. Y nosotros, está bien. ¿Cuántas ramas? Vamos a hacer una pausa en un momento, pero antes de eso solo quiero que la audiencia sepa que tú y tu esposo, Arthur, de hecho, escribieron un libro. Está bien no ser adventista del séptimo día. Uy. Eso es como una pregunta graciosa, ¿sabes? Para la mayoría de la audiencia. Está bien no ser Debe estar bueno, adventista del Sí. séptimo día católica. Éramos Historia no contada que intenta reparar el velo del templo. Así que este libro está disponible en Amazon.com, ¿verdad? Si quieres saber más. Tú y tu esposo escribieron esto mucho antes de pensar en la Iglesia Católica. Éramos protestantes cuando escribimos eso. Aviso ¿Eran protestantes? ¿Qué? legal. Ah, mira qué bueno, mira qué buen detalle, eran protestantes. Sí. Pero no hay nada ahí que tú digas en particular que pueda ser un problema, ¿verdad? No lo creo. No lo creo. Pero esperan hacer una versión O sea, pasaron del adventismo al protestantismo, o sea, lo separan, dado que se han ido a una denominación no adventista, ¿no? católica eventualmente. Sí, absolutamente. Pero sí creo que los católicos y los protestantes tienen una visión diferente, terminología diferente. Y por eso a veces hay malentendidos. Pero no creo que el fondo de esto de ninguna manera vaya en contra del catolicismo. Muy bien, gracias Teresa. Vamos a hacer una pausa. Volveremos en un momento con su pregunta. Bienvenidos de nuevo a The Journey Home. Quiero recordarles que este miércoles por la noche un versículo. Así es. Entonces, ¿por qué debería un católico leer este libro? Bueno, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es enorme. La gente no se da cuenta de esto, pero son más de 20 millones y están duplicando su membresía cada década, aproximadamente cada década. O sea, van creciendo. Y el mayor grupo del que obtienen miembros es el de los católicos y los bautistas. Así. Ojo, ellos consiguen los miembros de los católicos. O sea, los católicos le enseñan para de textos bíblicos, dicen, oh sí, la católica está equivocado y se van. No, amigo. El mayor grupo del que obtienen miembros es el de los católicos y los bautistas. Católico y bautista. Así que creo que cada vez que te encuentres con alguna maldad, debes Se lo llevan los lobos. estar atento a lo que creen, especialmente porque ellos te tienen miedo. Sabes, cuando miran a alguien ahora mismo, ven a una persona que está muy engañada y sienten que deben llevarte a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, Yo creo que todos los protestantes son así. Creen que
El católico está engañado. Ahí Jesús, están metidos ahí en la casa de la idolatría, en la gran ramera, en la gran prostituta. Piensa un poquito, protestante. Piensa esto. ¿Cómo es que el católico está equivocado y tienen 2000 años equivocado? A pesar, cuando viene a ver, tú no sabes que la iglesia católica tiene 2000 años, no te lo han enseñado. Entonces, ¿cómo tú vas a creer que la iglesia católica está equivocada, 2000 años equivocado? Y entonces luego llegan ustedes con el padre de ustedes, Martín Lutero, que yo sé que no les gusta que les recuerden eso, pero que nacen después del año 1520 en adelante, mucho después, comienzan a nacer, a crecer esas denominaciones. Entonces, antes del año 1520, todas esas personas estaban perdidos. Entonces llegan ustedes a se salvaron después de aquí para adelante. Eso no tiene sentido, señores. Entonces, si un católico dice algo que les parece lógico, ¿creen inmediatamente que están siendo engañados? Oh, absolutamente. Oh, sí. Están programados para creer que has sido engañado y que deben llevarte a la iglesia adventista del séptimo día. Porque si no lo hacen, entonces vas a ser una de esas personas que se van a volver en su contra y lastimarlos después. Así que este libro no solo cuenta la historia de la iglesia adventista del séptimo día y sus doctrinas, y está muy bien documentado, sino que al final explica cómo puedes llegar a un adventista del séptimo día. Ojo, interesante. Señores, voy a dejar el video hasta acá. Si usted quiere ver este testimonio completico, le voy a dejar el link en la descripción de este canal que se llama La Verdad es Católica. Así que vaya a este canal, suscríbase y vean todos estos testimonios que tiene este canal, que es muy, pero muy bueno. Voy a leer todos los comentarios. ¿Qué opinan? Bendiciones. Check it out.